Considerado como el mejor animador de la televisión, reconocido como el más innovador del medio televisivo, poseedor de un carisma realmente impresionante que le hizo ganarse el cariño sincero y la admiración de todo el país, ese era Renio Tolina. Hoy, a 9 años de su muerte, queremos rendirle un homenaje junto con sus amigos de toda la vida. Queremos además recordar su palabra crítica, su amor por el país, su admirable optimismo por el futuro y su gran fe en Venezuela. Renio Tolina es para muchos lo mejor que le ha pasado a la televisión venezolana. Lo creemos así nosotros también. En el momento de su trágica y sorpresiva muerte estaba tratando de convertirse en una verdadera esperanza para el país social. Su historia personal continuaba creciendo admirablemente. Pero, ¿qué significó Renio Tolina para la televisión de Venezuela, para los venezolanos, para su país? ¿Qué era lo que encarnaba esa figura que tanta adhesión suscitaba? ¿Dónde residía su poder de convencimiento, su credibilidad ante el país, su gran carisma? ¿Acaso en la gran sinceridad con que quiso y le hablaba al país? ¿Por qué fue Renio Tolina sencillamente el número uno? Renio Tolina. Vamos a decir quién está con nosotros: la queridísima Rona Tolina, su hija Abelardo Raydi, periodista, locutor de radio, narrador deportivo, todos los años del mundo trabajando en este medio, un gran amigo de Reni, ampliamente conocido por varias generaciones de venezolanos, una columna desde hace 46 años en El Nacional, La Pantalla de los Jueves. Es el periodista más pantallero de todos. No, por lo menos que tiene más años, ¿no? Orlando Daza fue coordinador del programa de show de Reni, actor bailarín, comenzó su carrera en 1967 en el show de Reni. Regulo Ramos, utilero de Renio Tolina por muchos años, 10 años trabajó con él. Enzo Morera produjo el show de Reni, presenta por espacio de 14 años. Vicente Schoiden, director de fotografía de la unidad fílmica de Renio Tolina. Gudelia Castillo, coreógrafa del ballet de Venezolana de Televisión y bailarina del show de Reni por muchos años. Jimmy Nasser, camarógrafo también con Renio Tolina. Antonio Luis Jiménez, padre, sacerdote de Fe y Alegría, director de Relaciones e Instituciones de Fe y Alegría, quien también estuvo muy ligado a Renio Tolina. Rafael Cornejo, camarógrafo que trabajó con Reni. Carlos Ramírez Hernández, editor de Renio Tolina. María de Lourdes de Bones, cantautora, actriz, locutora y modelo perteneciente al staff de BTV, gran amiga, y la verán ustedes en el último programa que hizo con Reni. Nada más y nada menos que Trino Jiménez, compositor y arreglista de jingles, responsable además de nuestro propio jingle del programa. Argelia de Llovera, admiradora, y Pedro Porras, admirador de Renio Tolina, quienes se vinieron también hoy aquí al programa. Voy a comenzar con Abelardo. La significación de Reni, tú muchas veces la has hecho ver, muchas veces la escribiste, y a medida que pasan los años como que sigue vivo ese cariño para Renio Tolina, esa admiración tan grande, y sobre todo, más que nunca, consideramos nosotros la gran falta que hace hoy un hombre como Reni. Buenos días, señores. Yo pienso que Reni en este momento sería más Reni todavía. Reni era un elemento que llenaba todo el espacio de la televisión venezolana, porque era múltiple, diríamos, era un tipo con un sentido de la variedad, era muy culto. Aparte, se le veía como un hombre, como un magnífico narrador, pero además era un hombre culto, muy inteligente y con una gran ambición de ir a más. Y en estos momentos
nos estaría haciendo muchísima falta, sobre todo en lo que respecta al asunto social de este país, porque él ya estaba predicando, era un predicador de la situación venezolana, era un hombre que estaba produciendo un movimiento a favor de la gente que está desamparada en este país. ¿Por qué crees tú que fue tan peculiar la acción de Renio Tolina? ¿Por qué fue tan diferente en el medio y por qué marcó esa pauta o ese hito tan grande que fue? Bien, porque realmente era un tipo especial, era un tipo en su modo de ser, incluso era un tipo, diríamos, estrambótico, pero un tipo de una gran personalidad. Eso era lo más importante para diríamos, designar a Renio Tolina. Le gustaba, además era un gran profesional. Esa es una de las cosas que más le distinguían, que era un profesional nato. Te voy a contar una anécdota que pinta lo que él era en la televisión. Todos sabemos que él se pasó 2 años en los Estados Unidos estudiando televisión. Y estaba yo en la piscina del Tamanaco cuando me llamó a su famosa piscina. Me llamó a su suite allá en el Tamanaco, acaba de regresar de los Estados Unidos, lo habían nombrado director de Venevisión. Exactamente, abriendo Venevisión, le iban a nombrar director, lo habían nombrado director. Lo habían nombrado director, entonces me tenía un organograma y me dijo, de 10 a 11, esta noche con Abelardo. Y entonces le dije, no, Reni, chico, a mí me gustaría hacer en televisión un noticiero, porque aquí hacen noticieros en televisión que parecen noticieros de radio. Y yo querría hacer en ese momento un noticiero de televisión. Y me dijo René, no, Abelardo, es que tú tienes una imagen de Playboy. Estoy hablando hace más de 20 años. Efectivamente, todavía la tiene. Y entonces me dice, y nosotros queremos que tú nos hagas un programa a los Johnny Carson. Pero eso no es el caso, sino el caso es el otro que me dijo, mira, fíjate en esto, el programa tuyo va a costar 0.75 para la barrendera por hora. 4.87 de electricidad. Bueno, así me fue sacando una cantidad de cosas. O sea que fue un hombre que fue a los Estados Unidos a empaparse realmente de la televisión, y por eso digo que era el gran profesional de la televisión en este país, Renio Tolina. Ronald, cuando se habla de Reni y te hablan a ti de Reni, de tu papá, ¿qué es lo que más recuerdan o cuál es la característica que la gente con más cariño ha hecho perdurar en el tiempo? Una de las cosas que más me llena es decir que no hay un venezolano, una persona, ni siquiera un extranjero, que no me pare en la calle o que no lo recuerde, sobre todo como un hombre bueno, un hombre a quien quieren, un hombre a quien recuerdan. Para mí eso es lo más importante. Todo el mundo lo recuerda como lo que fue, un gran profesional, un hombre exigente, un hombre de carácter, porque no tenía buen carácter, pero sobre todo lo recuerdan como un hombre de buen corazón. Papi era un hombre bueno. Eras el productor de Reni Presenta, el gran programa dominical que tenía Renio Tolina. Sí, tuve por suerte mía y gran fortuna, tuve ese privilegio de producir el show de Reni por 14 años y Reni Presenta, desde el principio hasta el final. Y fue una experiencia que no creo podré revivir nunca más con ninguna estrella de televisión que puedan hacer. Fue una cosa única. Una cosa que lamentablemente, como todo lo demás, me he podido dar cuenta y lo reconozco solamente después que ha venido a fallar. Después que no lo hemos tenido más, nos hemos dado cuenta de lo grande que era, porque hemos visto lo que nos faltaba. Ese carácter de Reni como profesional que destacaba Abelardo y que hemos destacado todos los profesionales del medio, ¿cómo era? Bueno, ese nivel de exigencia y ese control de calidad tan grande. El nivel de exigencia era extremado. Él no aceptaba reclamizar algo o presentar algo que no tuviera suma calidad. En eso hay muchos compañeros que podrían aseverar que muchos productos no quería absolutamente que pasaran por su escritorio donde él trabajaba, sino haber sido pasado por su prueba personal. Quiere decir, no presentaba nada que no hubiera sido bueno de verdad. Y eso era un gran profesional, respeto. Y por lo demás, con los artistas era absolutamente estricto. Si no pasaban la prueba del primer día, no seguían. No podían seguir en lo que era. Para él tenía que ser lo mejor de todo. María Lourdes de Bones está ahí asentando lo que tú estás diciendo. Yo me río porque esa prueba del primer día de la que habla Enzo era inesperada.
sobre todo para los artistas que se iniciaban con Reni. Cuando él me escuchó cantando en una fiesta, yo cantaba rancheras con los amigos. Entonces me conoció en una fiesta cantando rancheras y entonces me dijo, ¿por qué no vas a mi show? Ve a mi show, que yo creo que tienes posibilidades de cantar. Bueno, por supuesto, el lunes estaba yo todo, pero fui a mis mejores galas, tú sabes, y me presenté en su show. Entonces, pero yo no sabía lo que iba a ocurrir. Yo dije, bueno, voy a hablar con él. Entonces me dice, ¿tú sabes cantar bolero? Sí, por supuesto, era lo que estaba de moda. Y entonces le dice, maestro, el maestro Ulises Acosta, dice, acompañe a la señorita, por favor. Bueno, y en ese momento te juro que me desmayé, quería morirme. Porque yo no pensé nunca que yo iba a cantar así. Esa era la primera prueba de Reni. O sea, si uno pasaba esa prueba y podía salir airoso, seguramente él lo respaldaba. Lo respaldaba. Orlando, tú decías que no tanto, pero así era Reni Tolina. Sí, era muy estricto y exigente. Y siempre estaba regañando a todo el mundo. Sí, era muy regañón. Yo recuerdo que siempre cuando Regulo le ponía los productos a la mesa, siempre estaba, yo era el coordinador, Regulo, muévete, estábamos pendientes. Y entonces siempre estaba, ¿qué pasa? ¿Que no están los productos? Y yo corriendo atrás de Regulo allá, traer. Pues siempre había que cambiar, mientras estaban cantando, cambiábamos los productos. ¿Dónde está Montanita? Siempre le decía Montanita a Regulo. Sí. Es que no tengas miedo, Regulo. Que no estoy acostumbrado. Fue una cosa increíble, ¿eh? Jamás me exigía mucho, pero valía la pena. El trabajo era como una diversión. Trabajar con él era como una diversión, aunque era muy exigente. Sí, porque ahí, bueno, ahí las dos es una broma todo, desde el principio hasta el final. ¿Qué recuerdas tú con más cariño o con más respeto de ese gran profesional? Bueno, todo ese tan estricto que era para todo, para los cantantes, para cuando Enzo le traía artistas internacionales. Yo recuerdo que cuando vinieron los Shocking Blue, ¿te recuerdas? Que yo le digo a ellos en mi precario inglés si no se iban a cambiar, porque íbamos a grabar 15 canciones porque usábamos Reni Presenta y en el show de Reni. Inglés que tú estás practicando ahora para un bocadillo que tiene con la película y tiene como 3 meses Entonces, ¿cómo es eso? Llámame a Enzo Morera, que no tienen cambio los Shocking Blue. Vamos a hacer 15 canciones con un solo cambio, pues. De ropa, un cambio de ropa. Sí, cambio de ropa. Entonces, andaban con blue jeans, ¿no? Entonces llamaron a Enzo y le armaron un zapero con eso. Tenía que cambiarse. Entonces Enzo tuvo que cancelarlo a los Shocking Blue. ¿Tú te recuerdas eso, Abelardo? Cuando vinieron los Shocking Blue. Fue uno de los primeros tiempos que los artistas ya habían parado de usar smoking. Ya eran los primeros de los años 70, entonces ya los artistas empezaban a presentarse en blue jean, en camisa, cosa que no se acostumbraba. Estábamos acostumbrados a los Marco Antonio Muñiz en smoking, a los artistas bien vestidos, en cruzado, traje cruzado. Entonces, esos muchachos fueron los primeros en romper el formalismo de la corbata del smoking en televisión. Y eso le chocó muchísimo a Reni. Le chocó tanto que me lo mandó a cancelar. ¿Por qué no tenían smoking? ¿Por qué no tenían traje? Después de estar aquí. Sí, después de haber llegado aquí. Bueno, él será él. Y así el programa fue el éxito que fue. Bueno, fue un éxito, pero de ese momento empezó, él inmediatamente se dio cuenta de la nueva onda que estaban cayendo los artistas. Y entonces con la elasticidad típica de él, se adaptó inmediatamente a la situación. Ya entendió inmediatamente por qué no había más smoking, porque Ricardo Gochante vino en camiseta y lo aceptó así como era. Entendió inmediatamente la situación. La primera reacción fue brusca, quiere decir, no lo quiero ver más, pero entendió inmediatamente que de ahí en adelante él tenía que modificar su forma mentis, y así lo hizo. Violentísimo, inmediatamente. Fue muy shocking lo de los Shocking Blue, entonces, ¿oíste? Vamos, padre, la relación de Reni Tolina con obras benéficas, con obras de primera magnitud como Fe y Alegría, el gran apoyo que le dio siempre a una institución como Fe y Alegría, al padre Velas, a usted que le tocó trabajar con él bastante tiempo. Cuando Reni Tolina conoció a Fe y Alegría, era un pequeño intento de respuesta amorosa a la situación de Venezuela. Y se encontraron dos enamorados, el padre Velas y Reni Tolina, que se pasaban a veces horas conversando qué habría que decirle al país para animarlo, para convencerlo de que niños sin escuela es un problema de todos y de cada uno. Reni, creo yo, fue el que nos creó esa imagen pública, el que difundió lo que Fe y Alegría
desde su pequeñez hacía en cerros, en quebradas, en campos, y Reni de verdad, no solo con su palabra, con su ejemplo, porque fue el primero que decía, yo pongo la primera aula, ¿y usted qué va a poner? Lo que alguien comentaba aquí de que Reni era convincente porque se comprometía con lo que él decía. Creo que fue una experiencia muy buena para el padre Velas y para él encontrarse dos enamorados de Venezuela que soñaron tantas cosas y pudieron hacer algo que hoy pues podemos ver, ¿no? Fe y Alegría le debe bastante a Reni Ottolina. Yo me acuerdo que estaba estudiando periodismo, me tocó ir a Radio Caracas Televisión cuando Reni tenía su show, a ver a Polanca. Yo estaba en una práctica del periodismo y nos fuimos a verlo, y Reni había pasado todo el fin de semana, es decir, desde el jueves hasta el sábado, sin dormir, editando el Reni Presenta, al que le dedicaba pues todo el tiempo. A ti te tocó editar con Reni, esa exigencia de ese maestro. Bueno, primero conocer a Reni y empezar a trabajar con él. Lo conocí aquí en el canal, en el 8. Y al mismo día que lo conocí comenzamos a trabajar, y fue una jornada de trabajo que comenzó el sábado por la tarde y terminó el lunes siguiente por la mañana. Fernando, como le decíamos nosotros, era un maestro, un auténtico maestro de lo que se llama televisión. Aprendimos mucho de él, yo aprendí mucho de él, y tengo gratos recuerdos de Ottolina. Ahí tienes. Sí, tienes los primeros guacaipuros que nos ganamos sudando en ese estudio, para arriba y para abajo con esa grúa. Y ahí tienes a Rafael Cornejo, quien como auxiliar de cámara para esta época, yo era auxiliar de cámara, contribuyó con su trabajo y dedicación al logro de este premio, gracias a Reni Ottolina. Lo compartía con todos. Lo compartía con todos. Se ganaba un premio y lo compartía con todos nosotros, porque en esa época no le daban premio a los técnicos, no le daban guacaipuro ni nos reconocían la labor, únicamente él reconocía la labor de nosotros y nos daba estos premios, que esto vale más que el mismo guacaipuro. Por supuesto, claro que sí, además, para ustedes además que trabajan. Sí, entonces él premiaba. Era reconocer la labor del equipo. Exactamente. Él premiaba con eso. Este fue en el 64, ya yo era camarógrafo. Esto fue en Radio Caracas también, ya yo era camarógrafo porque yo me hice camarógrafo con él. Él me enseñó a ser camarógrafo. ¿Me entiendes? Claro, y mi dedicación y mi esfuerzo por aprender cada día más lo que es la televisión, lo que es la producción, lo que es todo lo que se llama iluminación y todo esto, lo sabía él y lo enseñaba. Sí, lo bueno era eso, que no solamente lo sabía, sino que lo compartía y lo enseñaba a todos. Él tiene un equipo que compartió con Reni, bueno, lo de hoy inclusive, que hacía los programas por la mañana, compartíamos ese equipo que está ahí con él. Bueno, aquí empieza a ver unos caras que tienen muchos años en el 2 y otros aquí. Sí, esto fue en el 2. Perfectamente. ¿Y esta otra? Y esta también fue en el 2. Ahí estás tú trabajando. Sí, ahí era cuando tenían el famoso, asistente. La pantalla del back projection, aquel que usaban tanto, ¿no? O el Eidofor, que fue la primera vez que se trajo. Este fue el último guacaipuro de oro que nos ganamos aquí en el 8, aquí sí ya. Con Reni. Bueno, está Reni Gruber, Zabaleta, estás tú ahí trabajando, bueno, de verdad que son recuerdos verdaderamente únicos. Tú trabajaste con él, también un hombre ligado a esa gran calidad que Reni siempre quería para sus programas. Bueno, yo recuerdo con un gran cariño todos los trabajos que hemos hecho para Reni. Para mí fue el mejor director con quien hemos trabajado. Sabía con toda la claridad lo que él quería, lo que él iba a hacer y lo que teníamos que hacer nosotros. Nunca fuimos dirigidos tan bien por nadie como por Reni. Él exigía lo mejor, era detallista, era observador de todo lo que lo rodea. Y para darte una idea de la exigencia de Reni, un día mandó a filmar, estábamos haciendo el especial del estado Zulia, y se hizo un trabajo con una cámara de recurso. Cuando se regresó con esa cámara, preguntó cómo estaba ese material. Bueno, ese material está bueno, pasa. ¿Cómo? Pasa. ¿Es tan poco bueno que apenas pasa? ¿O es que es tan poco que es malo que apenas pasa? Entonces agarró los rollos, los botó y dijo, lo van a hacer de nuevo. Pero cuando regresen me dicen que eso es excelente.
ese era el nivel de excelencia que él exigía. Ese era el nivel que él exigía. Gudelia, trabajaste con él también, bailaste con Reni mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Estuve con Reni 12 años. Yo regresé de la Argentina y entré a Venevisión y recibí una llamada en mi casa, era la de Reni. Dice, mira, me gusta mucho cómo bailas, quiero tenerte en mi cuerpo de baile. Y le dije, pero es que no me puedo ir, yo pues, acabo de regresar de la Argentina, estoy comprometida con esta gente. Bueno, me sacó una cantidad de cuentas y me dijo del prestigio. Y me dio una orden, espero verte aquí el lunes. ¿Y el lunes estuviste allá? Estuve ahí, sí. Y empecé a trabajar con él, como decía Orlando, la prueba, terrible la prueba, con Sandra LeBrock. Bueno, la audición fue fuerte. Afortunadamente yo tenía muchos conocimientos, muchos estudios de ballet, de danza contemporánea, de folclore, y mi prueba fue excelente y fui tomada. Él me invitó a su programa, pero también me advirtió que si no servía para lo que él quería en su espectáculo, pues no me tomaba. Y serví. Y después pasé a ser la primera bailarina de su cuerpo de baile, y después asistente, y después coreógrafa. Actualmente estoy como coreógrafa aquí en Canal 8, y bueno, los recuerdos se hacen un nudo en la garganta, pero nos dejó algo muy importante a muchas personas: la disciplina, la constancia y el sentarse frente al televisor y sentirse orgulloso de lo que uno hace. Eso lo enseñó Reni Ottolina, y al paso del tiempo aprendimos hasta de luces, de sonido, porque no esperaba que terminara el programa, lo decía inclusive en el aire. Tú no te das cuenta de que tengo una sombra que me hace la ceja, no sé qué, la nariz. Tú no te das cuenta de que mi voz no está saliendo bien. Y la gente, inclusive los televidentes, también aprendieron y saben ahora lo que es bueno y lo que es malo. Aprendieron, yo creo que eso es lo más importante, se aprendió a distinguir la calidad. La calidad. Yo creo que la diferencia entre Reni y los productores que tenemos hoy en día en Venezuela es eso precisamente. Él era un animador que se preocupaba de las luces, del camarógrafo, del contraste del monitor, y hoy en día no. Hoy tú ves programas donde el animador es simplemente el animador, termina el programa y no le importa más. Reni terminaba su programa y seguía pensando en función al de mañana. Pero es que él también lo dice cuando están entrevistando, que el que toma esto como negocio está embromado, porque Reni sí ganó mucho dinero y tenía mucho dinero, pero era exigente. Sí, pero no entiendo. Porque no él entiendo amaba. Si tú, es mi imagen. Yo soy el animador, yo soy la vedette del programa. Yo debo saber de televisión y tener conciencia si estoy bien iluminado. Sí, si me están haciendo un buen programa, si me han cambiado la escenografía, ¿verdad? O me quitaron el cenicero, que tengo 20 años con el mismo cenicero. O sea, él llegaba por ejemplo a las 3 de la mañana, por ejemplo, él llegaba mientras estábamos grabando y decía, bueno, ahora viene el ballet, le decía al coordinador, sí, pero yo quiero ver el baile. Pero es que el coordinador, sí, Orlando, yo quiero ver el baile, pero es que ahorita no se puede, Reni. Yo quiero ver el baile, porque yo no puedo decir aquí está el cuerpo de baile si no me gusta lo que yo quiero verlo, si me gusta o no me gusta. Yo quisiera agregar algo a lo que dijo Gudelia, que es cierto, hablando de las sombras y de las cosas que nos atañen a nosotros directamente. Recuerdo un día en el estudio, estaba iluminado el estudio, y cuando él entraba a presentar el programa se veía antes su sombra. Entonces él le dijo al luminito, dice, mira, el programa lo anuncio yo y no mi sombra. Ahí mismo en el aire. Seguimos recordando a Reni Ottolina, y aquí hay una fotografía bien interesante también. Reni trajo la grúa a Venezolana de Televisión, que era cadena venezolana de televisión en ese momento, y yo de algo me siento satisfecho y muy contento, fue que a mí me tocó negociar esa venida de Reni para acá con Martín Díaz Solís, que era el gerente general del canal, con Tulina Estroza, con José Limardo, con toda esa gente, y negociar con Reni para que Reni se decidiera entrar a Venezolana de Televisión. Luego yo me fui a Estados Unidos, él quedó aquí, y luego salió lamentablemente por esa cosa de los empresarios de la televisión que no querían que Reni hablara, ni opinara, ni dijera eso. Tú me estás contando algo bien interesante, que es que tú presentaste a las Ottolina por primera vez en tu programa. Sí, señor. Tú sabes que Reni era muy celoso con sus hijas, y yo estuve mucho tiempo bregándolo para que permitiera que Rina y Rona aparecieran en el programa mío, que era Penthouse, y finalmente accedió, y por primera vez aparecieron ellas en televisión en mi programa,
y cerramos el programa bailando rock, yo con Rina y con Rona. Sí. Que ya teníamos. Tendrían como 5 años, algo así. ¿Años? Años, definitivamente. ¿Por qué se referían ahí al hecho del cenicero, ese, los 20 años del cenicero? ¿Reni pedía las mismas cosas siempre? Bueno, cuando Agustín le ponía entonces se metió Agustín para que explique bien eso. Ya se fue. Bueno, él se acostumbraba a algo, entonces quería tener siempre ese objeto ahí. Entonces Agustín era el culpable de todo eso, que se lo cambiaba. Le cambiaban la utilería de ahí. Usted, señora, ¿qué le animó a venir aquí al programa? Bueno, cuando supo que era el programa de Reni, dice que usted es admiradora de Reni, se me presentó. Si soy admiradora es porque lo admiraba, porque, no sé, me sentía así como compenetrada con las ideas de él. Él estaba entrevistando a una persona y entonces yo quería hacerle una pregunta desde mi casa y entonces él se le hacía la pregunta. Interpretaba el sentido de la gente. Perdón, cuando yo lo conocí a él tenía 21 años conociéndolo por televisión, no lo conocí en persona. Cuando lo conocí le dije, Reni, ¿qué le parece? 21 años conociéndolo en televisión y ahora es cuando lo vengo a conocer en persona. Me dijo, no, es verdad que soy mejor en persona. ¿En persona? Sí, todo eso son recuerdos. Y tengo cantidad de cortes y eso. Que usted es admiradora de toda la vida. Y lo he visitado, lo visito allá en el cementerio de La Guairita también. Y tengo un mal recuerdo cuando su muerte, porque yo andaba de paseo por la Cueva del Guácharo conociéndolo y en lugar de andar contenta, yo andaba mal con la noticia, me sentía muy mal. Bueno, como nos sentimos todos nosotros cuando pasó eso. ¿Y usted, amigo? Bueno, yo realmente estaba en el norte cuando supe acerca de la muerte de Reni. Estaba estudiando en Estados Unidos y para mí Reni era más que solamente alguien que llenaba una pantalla de televisión. Reni era para mí alguien que quería dar un mensaje, alguien que quería decir algo que hasta ahora no había sido dicho por nadie, alguien que se atrevió realmente a luchar contra todo y contra todos. Yo me acuerdo cuando había la propaganda de las vacas. La vamos a presentar ahora porque todavía se siguen comportando como vacas muchísimo. Y entonces... No por lo de los cuernos, sino por la forma como andan, ¿no? El rebaño. Pues bien, total de que un amigo me dijo que ese señor era muy soñador. Muy soñador. Sí, que era realmente... Sí, pero él lo dijo muy negativamente. Él dijo que Reni era ficticio, ¿verdad? Que él realmente iba en contra de la marea. Y mucho tiempo después yo tuve oportunidad de leer algo de Richard Bach y me acordaba de él en ese momento, ¿no? Porque decía que las personas ficticias eran a veces más auténticas que algunos personajes de carne y hueso. Pero Agustín García, jefe de utilería venezolana de televisión, trabajó con Reni también mucho tiempo, quiso mucho a Reni, y yo quisiera que tú nos hablaras un poco de la experiencia de trabajar con un hombre de televisión como Reni. Para mí fue un ejemplo muy bueno y sobre todo fue un gran maestro, porque además de enseñar, daba afecto y daba cariño. No era el que enseñaba con un látigo, enseñaba con ejemplo. Por eso todo el mundo lo queríamos aquí y a todos los que trabajamos con él nos atendía con el mismo cariño que si nos conociera de toda la vida. Se demuestra una vez más la gran exigencia de ese hombre en el trabajo. ¿Cómo no? Siempre era muy exigente. ¿Muchas madrugadas trabajaron aquí? ¿Cómo no? Desde las 7 de la mañana hasta las otras 7 de la mañana. 24 horas seguidas o más trabajando con él aquí. Sí, sí. María de Lourdes. Lo importante de eso, Reni, perdón, Nelson. Yo díselo a él de todas maneras, no importa. Es que... Está oyendo. Sí, yo estoy segura. Es que uno no se molestaba por estar tanto tiempo dentro de un estudio de televisión. No se sentía agobiado, no se sentía molesto. Porque Reni estimulaba muchísimo a uno y, como dice él, enseñaba con el ejemplo. Una de las cosas que más, bueno, sí, es que tiene alguna escala, alguna jerarquía mi afecto por Reni, es que Reni, cuando estaba trabajando con sus artistas, se preocupaba, no por mí, solamente que tenía un afecto muy especial por mí y era recíproco, sino por cada artista que se presentaba en su show. Reni se preocupaba del vestuario, del maquillaje, de los gestos,
y no lo descalificaba, no lo subestimaba diciéndole, mira, tú estás mal maquillado o tú estás mal vestido. El caso de los Shocking Blue fue algo excepcional. Pero Reni le enseñaba a uno la mejor manera de sacarle partido al físico, al estilo de canciones. Entonces era algo tan especial y uno jamás salía, incluso en las improvisaciones que la gente veía, eso estaba perfectamente calculado. Reni ensayaba, primero escuchaba la canción, la escogía con uno, escogía el repertorio, después se escogía el vestuario, después se ensayaba con cámaras y después era cuando se iba al aire. Entonces, por supuesto, claro que uno le echa mucho de menos porque uno llega ahora y le dice, mira, tú vas a cantar ahí donde está ese tigre que está ahí pegado, mira. Y uno se siente como desprotegido y es cuando se siente más la ausencia de Reni. Perdón. Porque para Reni era tan importante el comercial como una equivocación de un bailarín. Si un bailarín se equivocaba, él paraba y repetía. Porque para él era importante el comercial, las luces, todo el equipo para Reni era importante. Por eso sus shows son tan buenos y por eso nosotros añoramos eso. Pero lo que tenemos es que tener un ejemplo y hacer buenos programas y enseñar a Venezuela como le enseñaba a él y no no entregarnos a la flojera y al negocio. Yo creo que es un ejemplo. Yo creo que de eso es lo que más recordamos, lo que aprendimos tanto de Reni. Tanto de él, exactamente. ¿Cuántas veces repetiste el baile en Canaima? Bueno, no sé cuántas veces. Día y medio haciendo la misma toma, porque el cuerpo de baile estaba un poquito fuera de sincronismo. Fuera de sincronismo allá era en una playa, el paisaje. La arena. Pero día y medio para hacer una sola toma. Tuvimos. Carlos Zerfati, tu opinión sobre ese granón. Mira, Nelson, yo pienso que fue un gran venezolano. En 1972 yo estaba en Radio Capital y tuve la oportunidad de ir a la Tour Eiffel en París, lo que se denominó el mes de Venezuela en París, que por cierto estaba Abelardo Radi con nosotros, Aldemaro Romero y la Onda Nueva, Anselmo López, la bandola de Barina, las Cuatro Monedas, las Bucaneras, los Tambores de Barlovento, una gran delegación nacionalista que tuvimos 30 noches en la Tour Eiffel. Era un hombre que proyectaba más, en el sentido que era muy venezolano, difundía demasiado su nacionalismo. Un ejemplo, me acuerdo que a los 15 días de estar en París, estábamos en un café Flora de Saint-Germain-des-Prés, y la prensa venezolana... Café Flora, no Hotel Flora, nada de eso, Café Flora. Aclarado, Café Flora. y la prensa venezolana, chicos, se portó un poco mal con el mes de Venezuela en París. Me acuerdo que un diario publicó: se llevaron las caraotas, el pueblo se muere de hambre, las caraotas están en París. Eso indignó mucho a Reni, porque realmente lo que teníamos era, chico, unos saquitos del portón ahí de los hermanos Piñeiro, eso era todo. Estaba invitado a Román Piñeiro y no sé por qué no ha llegado. Ramón, exactamente, muy amigo de Reni, por cierto, y faltó también chico Toco Gómez, amigo de Reni, ¿te acuerdas, Abelardo? Estaba con nosotros en París, correctamente, exacto. Una anécdota de esa época. Sí. Una anécdota de la época. Estábamos en el Hotel Continental en la puerta, Reni, Toco y yo, entonces de lejos vimos llegar una señora como de 200 kilos, inmensa, así de 80 años. Y yo le digo a Reni, mira Reni, fíjate lo que son las cosas. Ahí viene la primera novia del Museo de la Caballería. Y Reni se ha sentado en la acera a carcajada limpia. Me imagino que ahorita, no sé, ahorita estará con la carcajada del museo a lo mejor, ¿o no? No solamente Toco, falta Hugo Romani, que era muy amigo de Reni, el gordo Reingruber, tanta gente que... Dime. En el programa de París estábamos en el ascensor subiendo para hacer unas tomas de arriba. ¿Tú estabas también? Entonces estaba Toco con Gonzalo de Córdoba, Reni, Vicente y yo, y llegan dos señoras que creo que eran chilenas, y entonces ven a Toco así y le dicen: oye Toco, mire señor, ¿usted de dónde viene? Me dice: no, nosotros somos un grupo familiar. Pero ¿y ustedes están haciendo? Sí, una peliculita familiar. ¿Y vienen de dónde? Bueno, nosotros venimos de las fiestas patronales de Leningrado. De las fiestas patronales de Leningrado, le digo. Sí. Por supuesto que se recuerda a George Stone, a Luque, que trabajaron con él muchísimo tiempo también, Jim Huntley también. Y si acaso Toco, Ramón o alguno de ellos quiere llamar y participar, llame por los teléfonos y participa con nosotros y oímos su testimonio sobre ese gran venezolano que fue Reni. Rudy Márquez, también. Sandra LeBrock. Hay tanta gente que se pudiera nombrar aquí. Sandra LeBrock fue la persona, la coreógrafa que Reni trajo, inglesa,
que luego llevó a los Impala, que éramos nosotros, 5 muchachos soñadores, a España. Nosotros conocimos a Sandra en el show de Reni, y ahí nació una amistad, y el interés de ella de llevarnos a España. Ya consideraba que el grupo era bueno y tal y qué sé yo, y de hecho hizo todas las los arreglos, maniobras para llevarnos a España. Nos llevó a España y ahí fue la historia, parte de la historia de los Impala. ¿Tú estuviste con Reni aquí en este canal? Yo debo decir algo que casi nadie sabe. Yo conocí a Reni en los años, por supuesto, 60, cuando estaba en Radio Caracas Televisión, y entre nosotros había una gran antipatía. De hecho, nosotros no nos hablábamos, casi nadie sabe eso. Él me veía a mí y no me saludaba, y yo lo veía a él y yo no lo saludaba. En eso, de hecho, creo que incluso una vez llegó a decir que mientras él estuviera en su show, los Impala no trabajaríamos en su show. Mientras yo estuviera en ese grupo. El caso es que pasaron los años, nos fuimos a España, y al regresar, yo me lancé como solista y empecé a tener cierto éxito, y Reni se interesó por un tal Rudy Márquez que estaba empezando a sonar por todas partes, y lo pidió para acá, para el canal. Ya él se había mudado para este canal. Entonces Gonzalo Fernández de Córdoba y toda la gente que manejaba el asunto nos llamó, y bueno, nos contrataron, y estaba yo el domingo que íbamos a hacer Reni Presente, el primer Reni Presente, estaba yo en el cafetín allá afuera esperando que llegara todo el equipo. Y al rato llega Reni y pregunta, se para al lado mío sin darse cuenta que yo estoy sentado ahí y dice: ¿quién es Rudy Márquez aquí? Tú sabes, muy orondo, ¿no? Y me le paro yo y le digo: yo. Y me mira así. En ese momento, ¿me entiendes? Surgieron aquella cantidad de años de antipatía que habíamos tenido. Hubo que romper aquel hielo, ¿me entiendes? Y ahí empezó una amistad muy grande. Respetando las señales de tránsito y sienta así el orgullo de ser buen ciudadano. Bueno, ¿cómo decías tú? Sabes que Reni nos cobró esas cuñas, él regaló ese dinero. Ese me parece que se lo mandó a hacer, se lo pidió que lo hiciera Diego Arria cuando era gobernador del Distrito Federal, ¿verdad? Y él no cobró ese dinero. Era bien, no me acuerdo qué cantidad, pero era mucha plata, porque Reni era un hombre que cobraba duro, al fin y al cabo se lo merecía. Y él regaló ese trabajo. Además dijo: me deben tanto dinero, pero no lo voy a cobrar, porque esto es algo que debemos hacer todos los venezolanos. Hasta ese extremo era venezolano Reni Tolina. Eso es bien importante, y tú has recordado muchas veces esas campañas tan maravillosas que hacía Reni. Él era un tipo que nos asemejábamos en nuestro amor a Venezuela. Él quería mucho a Venezuela. Tú sabes que yo era hermano de agua de Reni. ¿Cómo es ese? ¿Cuál es ese cuento? Pues tú sabes que éramos... No conozco hermanos de leche, pero de agua no, aunque ahora serán hermanos de agua todos, porque la leche está tan cara. Resulta que nosotros vivíamos en Valencia, en casas vecinas, y cuando nació Reni, el primer baño se lo dio mi mamá, y él decía que éramos hermanos de agua por eso. Porque mi madre le dio el primer baño cuando nació Reni Tolina. Por cierto que hay otra anécdota. Él me invitó a almorzar un día para contarme sus planes políticos, y me dijo que quería que yo fuera su diputado por el Distrito Federal. Y yo me pasé todo el almuerzo convenciéndole que no tirara esa parada, porque mientras no tuviera un partido sólido por detrás, no iba para ninguna parte. Le dije: espera tu tiempo, que ya llegará. Desgraciadamente se nos fue. ¿Tienes algo ahí en la mano, un recuerdo tú? Un remitido muy bello que le enviaron a Reni una vez. Decía: remitido a Reni Tolina. Quiero ser de los primeros, aunque sé positivamente que muchos más lo harán. Ay, pero es ponerme los anteojos que no. Sí, así, sí, oye, por favor. Está leyendo cada 3 líneas. Leyó los titulares y más nada, no llegó. La edad, amigo, la edad. Felicitarte públicamente por estar en disposición de aceptar la candidatura presidencial de Venezuela en representación de los sectores independientes en las próximas elecciones. Quizás tú no seas un gran político de tradición partidista, pero ya que te conozco hace muchos años, sé que siempre te han precedido un gran amor y preocupación por tu país y sus habitantes. Y estoy seguro que pondrás todo tu empeño, honradez y decisión en administrar este país con la misma capacidad y éxito con que has administrado tus empresas. De esa misma forma serás un gobernante exitoso. La gente confiaba mucho en Reni. Yo pienso una cosa, que en este momento era el hombre clave en la política venezolana, Reni Tolina. Bueno, se había hablado en aquel momento, creo que tú lo dijiste una vez, que había que esperar unos 10 o 15 años para que cuajara. Pero en este momento Reni Tolina era el hombre clave en la política de Venezuela, un candidato potencial de los venezolanos que en este momento están tan molestos. Sí, José Vicente Giorgio. Mira, Nelson,
yo quisiera hacerme un poquito eco de la industria en la cual trabajamos y creo que deberíamos hacer un homenaje a Reni. Aquí lo estamos haciendo todos, nos reunimos una cantidad de colegas y amigos que hemos trabajado con él mucho tiempo, pero todos aquí han destacado la importancia que ha tenido Reni en esta industria de la televisión. Yo no sé a quién, pero me gustaría mucho que se fundara un premio Reni Ottolina, que se le diera a los técnicos de la televisión, a los mejores técnicos idea, ojalá que de la televisión. Ojalá que sería un honor recibir un premio que se llame Reni Ottolina, porque todo el mundo que ha trabajado en esta industria, cuando él estaba presente, lo admiraba. No, y aprendió, sobre todo aprendió y les exigió muchísimo. Bueno, de hecho está planteado, Vicente, puesto que el día 10 de marzo pasado, cuando yo bauticé este fascículo, que se llama Reni Presente, porque siento que está presente, y donde está todo su mensaje cívico, ciudadano, político, su solución política, porque siento que él tenía la solución. Ese mismo día yo anuncié que se quería hacer la Fundación Reni Ottolina. Esa es una fundación que está en proyecto y es una fundación con el propósito de otorgar el premio Reni Ottolina para los mejores de la televisión. Solamente que yo tengo una lucha desde hace muchos años ante el Consejo Supremo Electoral para rescatar y recuperar para Reni, para esta fundación, el símbolo de sus lentes, que yo no deseo que tengan una acepción política, sino una acepción del Reni artístico. Yo quisiera que la estatuilla de ese premio fueran los lentes que representó la imagen artística de mi padre. Y eso es una lucha que tengo muy fuerte, y por favor a los señores del Consejo Supremo Electoral que me están escuchando, reconózcanme mi derecho legal de que esos lentes pertenecen a la Asociación Ottolina y se le puede dar un mejor uso rescatando al Reni artista y crear la Fundación Reni Ottolina para dar un bellísimo y merecido premio a los mejores de la televisión. Sería una gran idea y ojalá que de verdad se diera eso y los lentes sean para el medio y no para la política, donde no sabemos si el mensaje de Reni ha sido bien captado o no. Bueno, yo estoy de acuerdo con Rona, me parece... Ayúdame. Sí, yo te voy a ayudar muchísimo en lo que pueda. Yo pienso que es una magnífica idea y vamos a ayudarte todos. Te lo agradezco porque hace... Aquí dice un televidente: felicidades por el programa estupendo, lo están llevando con mucho cariño todos. Reni después de muerto sigue siendo el número 1. Saludos a Rona, Trina Contreras. Reni fue tan maravilloso como persona que en vez de rendirle un homenaje deberían de hacerle un monumento. Señora Aurea de Chacao. Reni es Venezuela, Reni es la televisión. Recuérdenlo con cariño eternamente. Bueno, son televidentes que están llamando, pero recuerden que si alguno de ustedes, como Toco o cualquiera de ellos que trabajó con Reni está ahí, llámenos y participe por teléfono. Fíjate, Néstor, dime, Cola. Inclusive en su firma, él firmaba con los lentes, ¿ves? Ponía los lentes acá abajo. O sea, dibujaba los lentes. Como un mensaje. Sí. Eso en el año 64, imagínate, así que los lentes hay que rescatar. Lo hemos pasado muy bien, estamos felices, nos encanta estar en sus hogares. Y en primer lugar, recibamos, señoras y señores, a un cantante venezolano de primera línea. Un cantante que realmente tiene una gran personalidad, un gran estilo, y es Rudy Márquez. Bueno, está bien. Ajá. Te voy a contar una cosa simpaticísima, porque cuando Reni me presentó a mí ese día, yo me acuerdo que el estudio tenía unas escaleritas laterales, y entonces, exactamente, ahí está la fotografía. Recuerdo que él me presenta con toda aquella, tal como la acaban de ver, y como tan entusiasmado, y yo salgo caminando lentamente hacia el escenario, y Reni, bravísimo, dijo: ¡corten! Pero pegó el grito, tú sabes cómo él pegaba su grito. Me dice: quiere decir que yo te estoy presentando a ti con todos los hierros y tú sales caminando así, sal corriendo, chico. Bueno, oye, mi padre tan entusiasta y aquel como un ancianito, no, era incongruente. Perfectamente. Vamos, dígame. Una anécdota muy cómica, Huelia, con una de las bailarinas así de esas de antiguo, que estaba ya muy mayor, entonces la ponían a bailar, entonces ella la ponían detrás en el era cómico. Tiene que salir, entonces la tipa sale. Sí. Así, cada vez que le decían que saliera. Sí, pues ya estaba muy mayor. Estaba mayorcita ya.
esa bailarina existió y existe todavía, Gudelia. Yo no sé de qué bailarina está hablando. Gudelia no había nacido todavía. Fue en el primer programa y el único que papá usó a una de sus hijas como la actriz protagonista, que es mi hermana menor, Rena. Y él le tenía un sentimiento muy especial a ese programa. Él quería que se constituyese, de hecho, en un clásico de la Navidad venezolana. Por eso cada año yo he tratado de pasarlo por los canales de televisión, porque ese era su deseo, que el angelito más pequeño fuese un clásico de la Navidad venezolana. Más preguntas a los televidentes, ¿por qué no concluyen y hablen un poquito más de la gran imagen de Reni? ¿Por qué Reni usaba anteojos? ¿Por qué su miopía? Creo que tenemos ahí un trozo de un video donde le explica por qué. Yo ahora lloro de emoción con todo este homenaje a Reni, y como yo lloro de emoción, otros llorarán de vergüenza y bajarán la cara. Dice una televidente, yo lo que más admiraba de Reni era su gran sensibilidad humana. Él era la persona que clamaba por la justicia del pobre, era la voz del mudo. Una persona así es una persona con un corazón lleno de amor. Fabiola de Cumbres de Curumo. Cuando Tolina murió yo lloré mucho, y todavía cuando veo cualquier cosa que él hizo, lloro, como estoy ahorita, yo lo adoro. Ahora hay muchos que creen que lo hacen igual, pero se les sale la soberbia. En cambio él era sencillo y humilde a pesar de ser exigente. Cecilia de Puerto La Cruz. A hierro mata, a hierro muere, eso es lo que le pasa a la gente malintencionada. Reni era todo un señor y no se merecía lo que le sucedió. Señora Zambrano del Prado del Este. Le debemos mucho a Reni, los medios de comunicación han sido muy mezquinos con su recuerdo. Conchita de la Casa. Y precisamente por eso yo creo que aquí estamos nosotros dedicándole ese homenaje a Reni hoy. ¿Cómo fue, si alguien sabe el origen del silbido de Reni? ¿Lo pueden contar? ¿Sabe alguien por qué el silbido ese? ¿El silbido de Reni? ¿Quién? ¿Tú te acuerdas, Enzo? ¿Por qué? Perdón. ¿Sí? Me parece que eso es del padre, Chucho Zanoja padre. Así como el tema también del programa que cantaban aparentemente las muchachas. Creo que ese silbido también es de Chucho Zanoja. Dime. Me encanta Isabel Pala. Te puedo decir que en la casa siempre nos llamamos con un silbido, y el silbido era algo similar. Era... No. A ver, que no sé silbar. Sí, más o menos. Está bien. Felicidades. Lo desarrolló. Reni, el silbido de ustedes. El silbido con que ustedes se llamaban. El silbido de la casa. Papá y mamá siempre se llamaron con un silbido. Y después nos llamaban a las hijas con un silbido. Y de ahí... Después nos llamaban a todo el país con un silbido también. Felicidades por el programa. Reni en la radio hizo lo que nadie había hecho. Cuando él murió, 36 emisoras de radio transmitieron uno de sus últimos programas que tenía en Radio Aeropuerto. Daniel Crespo Barona, hijo. Estaban pasando la información. El padre Reni, Pancho Tolina, la cabeza de él era una bola de billar. Y yo le decía a Reni, mira Reni, tú eres una figura increíble de la televisión, uses un pequeño semipeluquín para que cuando pase el tiempo no se te vaya a ver esa calvicie tremenda de tu papá. Y me dijo, no, yo no hago eso, yo me quedo calvo, me dijo él. Es un tipo auténtico. Ese era el Reni Tolina que nosotros conocimos. Ni hablar del peluquín. Ni hablar del peluquín. De su calva. De su calva, él la mostraba en televisión, me estoy quedando calvo. Orlando muchas veces le pasaba el cepillo, la llevaba adelante. Mira, sobre lo que dice el señor Abelardo, Reni ganaba dinero, pero se daba el lujo de traer a Stevie Wonder, a Ray Charles, los mejores artistas mundiales. Tom Jones lo tuvo aquí durante una semana, le sacó todo el jugo posible y le pagó 43,000 bolívares por una semana. Un hombre que ahora pide $100,000 por un día. Estaba empezando, acuérdate. Estaba empezando. Te voy a decir algo, yo tuve oportunidad, me visitó una vez en Nueva York en la oficina Polanca, y se acordaba Polanca perfectamente de su viaje, empezando Polanca a Venezuela, y su presentación que hizo aquí, lo trajeron ustedes, estaba en el Radio Caracas, fue en el año 61. Yo estaba empezando a estudiar periodismo y me acuerdo que me tocó de práctica, era allá. Y con Dayana Rosa hace un año, tuvimos mi señora y yo la oportunidad de comer con ella en Nueva York, y nos recordaba cuando vino con la Suprema aquí a Venezuela, y se acordaba perfectamente de aquel hombre tan exigente. Dayana Rojo hoy día se acuerda todavía de esa avenida. Coméntanos un poquito esas dos visitas. Pero espérate, quiero que eso nos comente un poco esas dos visitas, la de Polanca y la de la Suprema. Bueno, la de Polanca fue una de las primeras estrellas grandes que traímos. Me acuerdo que invitamos el manager personal a Caracas, firmamos un contrato legalizado en la embajada de Estados Unidos, una cosa muy suntuosa, muy impresionante en esa época. En 1961, $20,000 eran todo el dinero del mundo.
Pero hicimos, hicimos unas presentaciones increíbles en el Tamanaco, que marcó una época. Fue una de las primeras grandes estrellas norteamericanas que se trajeron de verdad en Venezuela. Habían venido grandes figuras latinas, pero norteamericanas, excepto Eric Belafonte, no había venido ninguna. Dime, Udelia. No solamente eso, con la gente que venía de afuera, sino que él fue la única persona que mostró nuestras cosas. Y la gente le gustaba, la gente que venía de afuera, pero también le gustaban nuestras cosas, que es lo que a mí me preocupa como venezolana, y tengo derecho a decirlo en este programa, que ahora los jóvenes no les gusta nuestra música ni nuestros bailes porque se lo presentan pobre. Y Reni decía, el espectáculo tiene que ser rico, no se puede hacer televisión con 4 pullas. Es la manera. Entonces, es la forma. Entonces es importante que nosotros no lloremos a Reni. Yo por lo menos soy muy llorona, él siempre lo decía. Y ahora me puse nerviosa y un nudo en la garganta, pero tengo ahora el valor para decirlo ahora que estoy más tranquila. Vamos a rescatar de lo que Reni nos dejó. Amar a Venezuela, amar las cosas de afuera, y preocupa que los jóvenes no saben nada de nuestra música, porque nuestra música es la pobre música y el pobre baile. Entonces vamos a querer las cosas de afuera y vamos a querer también nuestras cosas, y eso se lo debemos a Reni. ¿Y por qué no hacerlo ahora? La gente que tiene en sus manos el dinero y que puede hacerlo, las empresas. Vamos a hacer un gran programa venezolano que se pase una vez al mes, pero que se presente a Venezuela con sus riquezas y que sea espectacular. Para que la gente lo sobre todo eso espectacular. Yo recuerdo mucho que nos lo decís, me lo dijo una vez, aquí hay que presentar todo esto como espectáculo. Bueno, yo quisiera tocar otra faceta de papá, porque se ha hablado mucho de qué le dejó Reni a la industria de la televisión, pero yo quiero llamar a colación algo que está latente. Yo quiero saber también y dejar como pregunta, ¿qué le dejó Reni a Venezuela, al país? Porque él a la televisión le dio su vida, pero él no dio la vida por la televisión, pero él dio su vida por el país. Y él dejó un mensaje que va mucho más allá y trasciende mucho más allá que el mero buen profesionalismo de la televisión. Él dejó un mensaje de un buen ciudadano, de meritocracia, de adesentamiento de la corrupción, de el retorno a la majestuosidad del poder, de patrones de conducta constructivos, superiores. Ese Reni cívico, ese Reni político, si se quiere decir, que le dejó al país toda su vida, todo su mensaje, y creo que una semilla que está germinando y que hay que tocar, porque creo que fue la etapa última, pero más importante. ¿Esos fascículos Reni presenta van a estar a la venta cuándo? Estos fascículos están a la venta a partir del día sábado en todo el país, y es su mensaje, es el camino que él descubrió para que el país retornara a ser de todos los venezolanos, y para que todos los venezolanos, con su mejor esfuerzo y dando lo mejor de sí mismos, tuviesen una manera de poder surgir y de regresar al retorno del amor al país. Venezuela ha perdido su imagen de grandiosa, de respeto ante el exterior. Eso es una cosa muy importante. Creo que los venezolanos deberíamos buscar la manera de sentirnos orgullosos cuando estemos fuera de lo que está haciendo Venezuela por sí misma. Reni lo descubrió y siento que por eso hoy no puede hablar. Eso es un punto muy importante que me gustaría también que lo tocáramos en el programa. ¿Cómo no? Efectivamente, Nelson, el Reni en la política siguió siendo el número 1 en su tiempo. Las clases de adesentamiento, el amor hacia el país, hacia lo nuestro, el interés porque nosotros fuésemos algo, fuésemos alguien en el continente, fue muy importante en eso que fue tan poco que él pudo hacer en la política, porque fue muy corto el tiempo que él le dedicó a la política, pero fue el número 1, el adesentamiento, ese querer enseñarnos las cosas, ese querer que nosotros reclamemos lo que tenemos que reclamar, que parece que nos da miedo siempre reclamar todo lo que es nuestro, todos nuestros derechos. Él, a través de esa campaña, la de la vaca, una vez estuvo en la morgue, en el instituto, enseñándonos por qué no se debe correr en las autopistas. Todas esas son clases de ciudadanas,
clases de educación, de cívica, de amor hacia el país. Bueno, fue el primero que comenzó con el qué fácil es ser un buen ciudadano, sí, realmente el buen que ciudadano. Lo rescató o sea que la gente en del general fue el número uno y hoy en día lo que decía Abelardo al comienzo, yo creo que sería una figura extraordinaria en la política nacional. Yo tuve una experiencia muy bella con Reni, dice una joven, fui modelo de él en el show del mediodía con un champú, módulo de cabellera, y de ahí él me ayudó y me hizo locutora. Saludos a todos los que están allí. Ingrid Granadillo desde Maracay. Otra señora, Teresa desde Chacao, dice, conocí a Reni en el aeropuerto, íbamos al interior, pero el avión se retrasó, entonces él se puso todo ese tiempo de espera a jugar con mi hija, y ahí constaté la humildad y el gran corazón por los niños. No solo parecía así en la televisión, también lo era en persona, era un hombre muy sentimental, fue un gran señor, al igual que un gran soñador, pero un soñador bello para el país.